Reciba un cordial saludo máster, de parte de todos los que integramos el grupo número 10. Y continuando con las actividades correspondientes a esta semana, tenemos nuestra planificación, donde vamos a desarrollar y desenvolver actividades referentes a la teoría de los 5 factores de la personalidad. Dentro de este trabajo grupal, hemos planificado estrictamente diversas actividades para potenciar las debilidades y fortalezas de los estudiantes. Con esta vamos a poder lograr llegar más a fondo con el estudiante, conectar y comprender cómo funciona cada uno de estos tipos de factores y saber aplicarlos. Asimismo, poder manejarlos a nuestro beneficio y con ello lograr un mejor aprendizaje dentro y fuera del aula de clases. Saludos cordiales, máster. Presento los resultados de la práctica sobre el factor extraversión, realizada con una niña de 9 años de educación básica media. En la caracterización inicial identifiqué que se encuentra en una etapa de desarrollo social activo, mostrando fluidez y seguridad al relacionarse vivencias en su entorno. A continuación comparto pantalla sobre mi tablet. Durante la actividad utilizamos el dado de las anécdotas, donde el hallazgo principal fue notar cómo su personalidad actúa como catalizador del aprendizaje. Al lanzar el dado le tocó el reto de narrar la fábula sobre el león y el ratón. Lo hizo con entusiasmo notable y capacidad. Esto demuestra que la extraversión le permite expresar ideas sin temor y liderar dinámicas con energía positiva. Desde una mirada crítica identifiqué una limitación en la práctica real. La fluidez no garantiza la precisión técnica. Por ejemplo, debido a la emoción de contar la historia, la estudiante casi confunde las acciones del león con las del ratón. Esto evidencia que, aunque el ambiente lúdico favorece la expresión, el docente debe gestionar la velocidad al hablar para asegurar claridad y coherencia. Como resultado observamos un fortalecimiento en su seguridad personal y una evolución hacia una explicación más estructurada. El estudiante incluso tuvo la iniciativa de elegir relatar una anécdota a su familia como cierre. Concluyo que para los niños con alta extraversión es fundamental aplicar turnos de palabra y fomentar la escucha activa para transformar ese entusiasmo natural en un liderazgo comunicativo y efectivo. Gracias. Saludos cordiales, máster. Les saludo al estudiante a nivel 2. Y continuando con esta actividad de la planificación, por mi parte, yo voy a hablar sobre el factor del neuroticismo, el cual mediante diversas investigaciones he podido encontrar que se basa en un trastorno de la personalidad donde la persona tiene tendencias a sentir y experimentar emociones negativas, tales como el miedo, los nervios, tristeza, enojo, ansiedad, etc. Esto mismo provoca que el estudiante tenga problemas para relacionarse con otros, lo cual puede afectar a su desarrollo estudiantil. Por ello, como aspirante a docentes, he buscado las maneras de cómo saber sobrellevar esto, cómo tratarlo, cómo buscar la mejor opción para que el estudiante pueda adquirir los aprendizajes al mismo ritmo que las demás personas. He contado como parte de esta planificación con esta tabla de hallazgos, donde he podido evidenciar cómo fue los pasos que se fueron dando con el estudiante durante esta actividad. Para esto apliqué una actividad de un semáforo, donde cada color representaba una emoción diferente. El niño tenía que asociar y pensar en una experiencia propia y relacionarla a cada color o emoción. Respondió de manera correcta, supo clasificar sus emociones, contando sus experiencias desde su punto de vista y cómo las sintió. También pudo analizarlas y entender por qué estaba dando todo esto. Comprender todo esto que el niño mencionó en sus experiencias, cómo las clasificó, también nos ayuda para poder así ir mejorando poco a poco. El niño cumplió de manera efectiva, respondió todo lo que le solicité
pudo hacer un análisis concreto y en resumidas cuentas él participó de manera correcta. Saludos, estimada máster. Mi nombre es Brenda Estupiñán Ante. A mí me tocó el factor de la apertura. Si bien es cierto, este es un factor que va a ver qué tan dispuesto está el estudiante para aprender situaciones nuevas o cosas nuevas como tales. Entonces, para realizar esta actividad, lo que yo realicé fue una planificación basándome en la lectura de una fábula para ver cuáles son las ideas que el estudiante puede resaltar de una actividad. Luego de realizar la lectura de la fábula tuvimos diferentes hallazgos. En este momento voy a presentar el cuadro de hallazgos que yo pude trabajar con el estudiante. Muy bien. En mi cuadro yo trabajé lo siguiente. La edad del estudiante fue de 11 años. En el aspecto familiar el estudiante tiene un núcleo familiar pequeño porque es hijo único. En los rasgos predominantes el estudiante se mostró muy colaborativo. Siempre tuvo la predisposición para acatar alguna orden y poder realizar la actividad. En la influencia del aprendizaje, el estudiante pudo comprender cuál era la dinámica de la actividad, respondió las preguntas que se le indicaron. En un ejemplo concreto que pudimos observar en la práctica de la planificación de la actividad que se realizó es que el estudiante, a través de la fábula, pudo establecer comparación o relación de alguna situación que haya pasado en la vida real. Las limitaciones en la teoría del caso real, bueno, el estudiante también manifestó de que esa historia la puede aplicar en la vida diaria con distintas situaciones. En el contexto social, el estudiante expresó claramente sus ideas. En todo momento fue claro y comprendió de qué se trataba la actividad la cual estábamos trabajando. En los cambios observados, él dio su punto de vista acerca de la actividad y pues no se mostraron dificultades al momento de realizar la actividad. Esto nos da a entender que trabajar una actividad dinámica, diferente, como un factor de apertura, funciona de alguna manera así, porque el estudiante va a estar predispuesto a escuchar quizás historias nuevas o historias interesantes. Esto es lo que podrían decir. Muchas gracias. Hola, soy Zuli, la que conlleva el factor de la amabilidad. Este es un factor de suma importancia, ya que permite la interacción de las personas de una manera empática, solidaria y colectiva. ¿A qué nos referimos con esto? Que a través de estas se muestran ciertas actitudes empáticas, disposición por ayudar, lo que permite una mejor convivencia dentro de ciertos ámbitos como el académico y el social. A continuación voy a presentar la tabla de hallazgos que se realizó con la niña a través de este factor tan importante como el que estamos mencionando. Dentro de esta tabla de hallazgos que se determinó con el estudiante de 9 años, se pudo determinar que contenía ciertas actitudes positivas que reflejaban el factor de la amabilidad. Por ejemplo, en el caso de la caracterización en el contexto familiar, el niño conversaba que de cierta manera ayudaba a realizar las tareas en el hogar y a realizar ciertas cosas con sus amiguitos. Dentro de la actividad también se pudo observar que el niño participaba a veces levantando la mano o hablando espontáneamente. Aunque también se pudo observar dentro de esto que el niño muchas veces solía distraerse, pero sin embargo lograba acatar lo que es el orden de la actividad. También se pudo determinar en la relación rasgos-emociones que el niño reconocía emociones e imágenes y respondía adecuadamente. Por ejemplo, observaba una imagen de un niño triste y decía que ayudarle de cierta manera. Por ende, se pudo determinar que el niño, de cierta manera, comprendía el valor de la amabilidad y las prácticas en diferentes situaciones. Sin embargo, no siempre logra manifestar este factor tan importante como lo es la amabilidad. Finalmente, la estrategia que se aplicó dentro de este factor consistía en realizar que a través de una caja mágica el niño sacara ciertas imágenes y describiera las acciones, es decir, si estas representaban la amabilidad o no. Dentro de la práctica educativa se puede reflexionar que este factor es muy importante, ya que no es algo momentáneo, es algo que se lleva a lo largo de la vida.
donde el niño va a expresarse en diferentes contextos, tanto un contexto familiar o un contexto escolar, gracias a este factor. Buenas tardes, Magister. Mi nombre es Génesis Molina y me tocó el factor de responsabilidad. Este es un factor que analiza cómo está la experiencia y la responsabilidad de él o la estudiante. También nos ayuda a analizar cómo el estudiante cumple con sus tareas, organiza sus materiales y asume sus compromisos escolares de una manera autónoma. Este factor es muy importante porque influye directamente en el aprendizaje, ya que cuando un estudiante es responsable logra mantener a tiempo sus deberes y desarrolla los hábitos de estudio. Además, la responsabilidad no solo depende del estudiante, sino que también depende del apoyo familiar y del acompañamiento que recibe tanto en casa como en la escuela. Para poder poner en práctica este factor, se realizó una actividad luz verde, luz roja, la cual se trataba en que yo le hacía unas pequeñas preguntas a la niña y la niña me respondía mediante unas caritas si era responsable o no era responsable. La carita verde significaba que era responsable y la carita roja que no era responsable, y lo cual se fue anotando en una tablita de hallazgos. A continuación le voy a compartir la tabla. En la siguiente tabla que estoy proyectando, fuimos anotando cada una de las evidencias de lo que él o la niña fue realizando. En mi experiencia, al observar que el estudiante de 10 años presenta dificultades en este factor, evidencia en la falta de organización, el olvido de materiales y la necesidad de supervisión constante para iniciar sus actividades. También indicó que cada una de sus actividades y su inseguridad mediante equivocarse influye en su bajo nivel de responsabilidad, ya que muchas veces evita participar o abandonar las tareas. A esto se suma su contexto familiar, donde no existe rutinas claras de estudio ni tampoco acompañamiento constante, lo que afecta el desarrollo en su hábito. Sin embargo, al aplicar la estrategia como el uso de un cuadro responsable y el seguimiento diario, el estudiante comenzó a entregar sus tareas, a organizar de mejor manera sus materiales y también a mostrar mayor compromiso con sus actividades, aunque aún presenta algunas dificultades en cuanto no hay supervisión, pero su evidencia de que el desarrollo de la responsabilidad es un proceso progresivo que puede fortalecerse con apoyo constante, motivación y práctica continua. Como reflexión, nosotros como grupo consideramos que la aplicación de la teoría de los 5 factores de Paula Costa y Robert McCrae en educación básica fue una experiencia muy significativa, ya que nos permitió comprender que cada estudiante posee características únicas que influyen directamente en su aprendizaje y comportamiento y de forma de relacionarse con los demás. Al trabajar cada integrante con un factor distinto logramos evidenciar en contextos reales cómo estos rasgos se relacionan con las emociones y el rendimiento académico. Además, también nos ayudamos mediante la planificación y la aplicación de metodologías del ERCA, nos ayudó a organizar mejor nuestras estrategias pedagógicas, adaptándolas a las necesidades de cada uno de los estudiantes, según su rasgo predominante, lo que nos permitió a nosotros obtener unos resultados muy significativos. Muchas gracias, licenciada. Esta ha sido nuestra presentación.